Turcafé es auspiciado por... El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos aquí en este panel de lujo que me acompaña hoy. Estamos con Sarita Salazar, Joana Izurieta y Silvita Buendía, activistas, abogadas y feministas de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, y un poco conmemorando o hablando de lo que ha sido el día miércoles 25 de noviembre como Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Nos hallamos en este 2020 que ha sido convulsionado, que hemos estado envueltos con una pandemia, mundial, que también de una u otra manera también ha sido violento. Sarita, ¿cuáles son las cifras que se manejan al momento, a esta fecha? Hay cifras que son totalmente preocupantes porque establecen y visibilizan cómo se ha agudizado y cómo las medidas que han sido estrictamente neutrales no han pensado en las mujeres interseccionalmente. Y por ello hoy tenemos 833 casos de femicidios contados desde el 2014 hasta la actualidad. Es decir, en estos 6 años se han cometido 833 femicidios. ¿Y denuncias durante el año? Justamente allí existe algo que debería de ser de alguna manera puesto como levantamiento de información, porque es algo que tenemos los movimientos de mujeres como un levantamiento personal a lo que también las denuncias que están establecidas en la Fiscalía, lo que también denota cómo se han activado protocolos comunitarios para preservar la seguridad de las mujeres cuando se han visto en peligro o en una situación de riesgo. ¿La pandemia sí fue un punto álgido dentro del tema de violencia? La pandemia agudizó porque permitió reproducir y articular de manera perfecta que el agresor tenga una particular atención y un particular momento específico con las mujeres para violentarlas psicológica, económica y físicamente. Joana, como feminista, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿En qué estamos fallando como sociedad? Bueno, justo hoy día pensaba en las relaciones de las múltiples formas de violencia, ¿no? Por supuesto, el femicidio es lo que más nos golpea. Inclusive, aunque no conozcamos a la víctima, cuando sabemos de estos casos, todos nos volvemos muy vulnerables. Pero fuera del femicidio hay múltiples formas de violencia física, psicológica y sobre todo la agresión sexual, ya que a veces no estamos pensando mucho en eso porque de alguna manera la crónica roja también nos desvirtúa hacia cuál es la problemática general. Yo aquí quiero hacer una relación, ahora que hablamos mucho de la pandemia y con este eslogan de yo me cuido. Yo creo que el análisis de la violencia en general, todas las formas de violencia, no solo las que sufrimos las mujeres especialmente, sino también los niños, las niñas, los adolescentes en general, nos invita a reflexionar en dos aspectos. Uno, la sociedad y cómo está conformada, la ineficiencia del Estado para poder responder a esta problemática, pero también la responsabilidad que tenemos que tener cada una de nosotros, especialmente las familias, ¿no? Las madres, los padres, en yo me cuido. ¿Sí? Yo creo que el tema de la violencia pone, como no es algo que se conversa con mucha facilidad, no es algo que se dice y sigue estando muy vulnerado, porque es muy difícil decir que quizás tu amigo pueda ser tu agresor, que quizás tu pariente pueda ser tu agresor, que esa persona que tú amas un día, mañana puede ser el que te mate. Entonces todavía vivimos esta ficción de la historia infantil del príncipe azul, en donde por supuesto nadie quiere romper esta magia del amor y el enamoramiento, cuando la realidad es que la sociedad en sí mismo es violenta y por supuesto también es violenta con las mujeres. Entonces hay dos aspectos importantes que analizar. La primera es qué hacemos como sociedad, las instituciones, el Estado y la sociedad civil organizada. Y lo otro es qué hacemos los individuos, los ciudadanos y las familias para protegernos de esta pandemia que es la violencia. Silvita, desde el punto de vista del derecho, ¿qué nos falta? Yo sé, pero ¿hemos avanzado al menos en algo?
hemos avanzado enormemente. Desde el punto de vista del derecho, no nos olvidemos que hasta hace 30 años ni siquiera era contravención que un marido le pegue a su mujer dentro de la relación de pareja. Lo que era un hecho era que entre marido y mujer nadie se debía meter. Entonces, obviamente que hemos avanzado. En el año 90 recién se crean las primeras comisarías de la mujer, sale la ley 103 de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. Entonces, no podemos decir que estamos pésimos, que no, todo está mal. No, hemos avanzado enormemente. Este tema antes no se hablaba y hoy día es titular de los diarios. Hemos conquistado en el derecho tipos penales. Hoy día, desde el año 2014, tenemos un Código Orgánico Integral Penal que habla de femicidio, en el que la violencia contra las mujeres es un delito, ya ni siquiera una contravención. Pero también hay mucha ignorancia desde la función judicial. Hablemos de jueces o fiscales que reciben denuncias, policía, incluso que no digo que todos son malos, pero muchas veces todavía se cuestiona, se victimiza a la mujer. ¿Qué hacer? Porque ya estamos claros que hace 30 años hemos avanzado, sin duda, muchísimo. Pero creo que es una deuda pendiente que todavía tiene el Estado con las mujeres. Es que es un tema nuevo, tan nuevo que las generaciones, tú, Sarita, Johanna y yo, fuimos criados en una sociedad en que este tema no se hablaba porque era vergonzoso y la culpa era de las mujeres. Entonces, los fiscales, los operadores de justicia, la policía y la sociedad, fuimos criados mayoritariamente en una sociedad en la que este tema o era culpa de la mujer o no tenía que hablarse, o es que era natural, esto pasaba. Entonces, por eso nos cuesta muchísimo. Por eso hay mucho por hacer. Porque tenemos un juez, conozco jueces penales, que te dicen femicidio, es una novelería. Fiscales. Aún. Hoy, fiscales. Yo en las fiscalías, porque yo soy abogada litigante hasta hace pocos meses, no sé si te acuerdas un caso de un hombre que mata a sus hijos y después se cuelga. Sí. Bueno, en una fiscalía, este fue un caso también que pasó en la Sierra. En una fiscalía yo escuché a un asesor decir, un abogado asesor, ¿qué habrá hecho la señora, qué habrá hecho la mujer para que este pobre padre haya tenido que matar a sus hijos y después colgarse? No me lo contaron, lo escuché yo, estaba allí, lo escuché. Eso es lo que nos está pasando. El chip no ha cambiado. Desaprender es difícil. ¿Seguimos naturalizando la violencia? Hay algo muy peligroso, básicamente en lo que menciona Silvia con mucha lucidez referente a la herencia sociocultural, y es que se están deslegitimando la trayectoria de la víctima al momento de interponer la denuncia. Eso hace que las cifras de denuncia se mantengan de manera inexactas y se mantengan de alguna manera muertas. ¿Por qué? Porque no siguen su secuencia en virtud de que fueron parte de un sistema, de una burocracia tremenda, letárgica, que les impidió reconocerse como víctimas. Y es entonces donde esta normalización, donde todo lo que tiene que ver con desprivatizar las conductas que antes considerábamos disciplinarias, nos vienen a la cabeza y nos dicen, ¿por qué voy a seguir en esta denuncia si todo el mundo me dice de que fue mi culpa, de que por qué yo tenía el vestido, de que por qué fui a la fiesta, de que por qué tomé? Porque indudablemente es algo que no solamente lo tenemos en este colorario de conversación, sino que repta en las redes sociales, repta en el imaginario de cómo los comunicadores abordan las noticias referente a la violencia de género. Entonces, indudablemente aquí hay una deuda que reconocer y es el de desaprender y entender que estas conductas, que que estas nuevas transformaciones nos interpelan a todos. ¿Crees también que hay una deuda pendiente en los comunicadores con respecto a este tema? Claro que sí. ¿En qué aspecto? En el aspecto en que cuando tú dices, justamente hace poco revisaba el caso de Karina del Pozo y todos los titulares hablaban de lo que sucede cuando alguien se embriaga. Cuando una mujer se embriaga. Y tanto es así de que después de eso, unos años después, salió una campaña por parte del Ejecutivo estableciendo los peligros inminentes que corren las mujeres al momento de embriagarse, adjudicándole toda la culpa a eso, al embriagarse y no
al riesgo inminente que las mujeres representan frente a sus agresores. Ahora, también esto es una situación mundial, ¿no? Porque lo vemos en todas partes del mundo. Todavía creo que hay una deuda pendiente con las mujeres a nivel mundial. Lo vemos en Chile, lo vemos en España, lo vemos en todas partes. Tal vez son las noticias que más nos llegan. Sin embargo, me pregunto por qué también el Estado ecuatoriano le quita presupuesto al tema de la mujer. Silvita. Pregúntame, déjame contestarte. Porque no somos importantes, porque somos consideradas todavía ciudadanas de segunda. Porque, claro, no hay un solo país en el mundo en el que tenga resuelto el tema de violencia contra las mujeres. Pero hay lugares y lugares distintos. Ecuador es un país en el que una mujer, a pesar de que ha sido violada, no puede decidir si es que está embarazada, si interrumpe o no su embarazo con un aborto. Es penalizada, es perseguida, es humillada. Ese es el Ecuador. O sea, tú te puedes imaginar algo tan nocivo y tan escandaloso como una niña o una mujer que ha sido violada, que está embarazada y que va presa así que aborta. No somos importantes. Nuestros problemas no cuentan. Siempre tenemos que estar siendo postergadas en nuestros intereses. Por eso sucede. Porque hoy hace falta plata, entonces vamos a recortar en el presupuesto lo menos importante, las mujeres. ¿Qué es violencia, Joana? Toda forma en la que la mujer pueda ser menoscabada en sus derechos más fundamentales. O sea, cualquier forma de agresión en la que una mujer se vea en detrimento en la sociedad. O sea, puede ser una violencia física, que obviamente es la más visible cuando te agreden, pero hay la violencia psicológica, que es como la sutil, ¿no? Es esa cosa que te dicen que aparenta ser un halago, pero que no es. Mi reina. Un micromachismo que ahora habla. Sí, Hace poco se dictaminó la primera sentencia con el tema de violencia psicológica. Vámonos a un corte y venimos con eso. El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Este domingo, Oye, te que diga mal tu apellido. Sehon Holzner. ¿Elegirías que tu esposa te revise el celular o ir y cumplir con el deber de estar en mesa? Y ya que se pasea en boxer, se les nota que son muy buena nota. Fake News, domingos, 8 de la noche. Ven para mí, insecto. Gracias por seguir con nosotros con este tema tan interesante y este panel de lujo que tengo el placer de tener hoy día aquí en Turcafé. Hablábamos que hace poco se acaba de sentenciar la primera, no sé cómo se dice legalmente, delito de violencia psicológica. Eso es un gran paso. Y es más difícil realmente de establecer, ¿no? Porque como no es una agresión física, no se ve, tienes que hacer peritajes o pruebas para ver cómo está afectada la mujer. Y claro, de repente resulta que las mujeres somos unas exageradas, que somos hipersensibles, que ahora todo nos ofende, ¿ya? Y no es que es ahora que todo nos ofende, siempre nos ha ofendido, pero de un tiempo acá alzamos la voz y demandamos y decimos que no nos gusta. O sea, yo la verdad es que no soy muy joven, pero desde que era adolescente, una mujer es víctima de violencia y de acoso callejero. O sea, que te dicen cosas en la calle que son verdaderas obscenidades, que una menor de edad que no sabe nada de la vida tiene que escuchar de cualquier sujeto en la calle. Y eso le agrede, porque a la mujer que la hace sentir vulnerable, que está en eterno peligro, que algo está haciendo mal, que está vestida inapropiadamente, la culpa recae en la mujer sin saberlo, en este caso en un adolescente. La culpa, esa palabra con la que hemos crecido, al menos la de nuestra generación. Yo trato a mi hija que tiene 11 años de como que
de decirle que la palabra existe, pero no tener que sentirla, porque siento que es un sentimiento completamente estéril, no te sirve para absolutamente nada, ¿ya? Pero con esa culpa vivimos. Así nos criaron. Una culpa cristiana. Una culpa, además. Judío-cristiana, No, totalmente. o sea, llegas a la iglesia y lo primero que te hacen rezar es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Entonces, al final del día es tu culpa, ¿no? Por tu gran culpa. ¿Por qué y cómo el Estado puede garantizar esa, porque aparte que es una forma de violencia psicológica, la culpa, cómo el Estado debería de garantizar este tratamiento, digamos, a las mujeres, porque las mujeres no todas tenemos los accesos de tener estas conversaciones, no todas tenemos la capacidad de poder ir a denunciar, tal vez sí, pero hay miedo, hay culpas, hay necesidades. El Estado debe garantizar. Pero no lo hace. No lo hace. Es entonces que pienso yo que un componente sustancial asume un vital protagonismo, y es la sociedad civil, los movimientos de mujeres, la sororidad haciendo frente con el objetivo de ir estableciendo narrativas que se construyan sin culpa. Hoy en día estos movimientos de mujeres, siento que ha crecido una especie de rechazo colectivo hacia el tema de mujeres, porque claro, nos señalan como locas, como exageradas, como lo que seamos, y hay como una especie de, no, que si eres feminista ya estás, es como una especie de, aléjate. Yo quiero acolitar algo a eso. Primero, el movimiento feminista de mujeres es el más fuerte a nivel mundial, es el que más ha crecido, es el más cohesionado y es el que es más coherente también en las cuestiones que demanda, con pequeñas excepciones, pero básicamente porque se centra en los derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y la posibilidad de acceder al aborto. Entonces, esos son como los ejes principales del feminismo a nivel mundial, con pequeñas vertientes de acuerdo a la realidad de cada país y de cada continente. El problema es el Estado, no es que no haya leyes, tenemos la Ley de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Para erradicar y prevenir la violencia. tenemos el Consejo de Igualdad de Género, tenemos áreas de género, inclusive en la Fiscalía, en el MIES, en el Ministerio de Educación y en otras entidades, pero algo pasa, y es que la voluntad política tiene que ver con el presupuesto, por un lado, pero también con funcionarios que realmente estén comprometidos y que entiendan la dinámica de lo que está sucediendo en todas las formas de violencia y que estén haciendo algo al respecto. Es que tenemos funcionarios y funcionarias para la foto. Sí, pero sobre todo, y esto es importante, ¿qué pasa con la sociedad? Vivimos en sociedades en que les duele mucho más la pared con un graffiti que la muerta. Entonces no es un tema solamente de la voluntad política del gobierno, de los funcionarios, de los ministros. Nosotros, hace 3 años, cuando sale la ley para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, tuvimos 350.000 personas en las calles de las principales ciudades del Ecuador, especialmente Guayaquil. Gente en la calle diciendo: con mis hijos no te metas. ¿De qué se trataba la ley? No la habían leído. Le llegó la tía por ahí por WhatsApp, los grupos de las mamitas por WhatsApp, diciéndole que era para que se legalice el matrimonio del mismo sexo, o para que se legalice el aborto, o para que se cambie el sexo de los niños a los 5 años. Mentiras, falacias. Esta ley no trataba sobre eso. Y sin embargo, ellos estuvieron en las calles. Es lo único que cambia estas conductas, la educación. Pero se llevan varios años, son generaciones de generaciones que se necesitan. Tenemos que empezar y tenemos que cambiar el chip a la gente. No es el presidente, no es el ministro, somos nosotros. No, y son niños y niñas. No solamente niñas. una educación enfocada hacia las mujeres. Exacto. Es sobre todo a los niños. Pero es que el machismo es androcéntrico. A veces me dicen, ¿pero qué tiene que ver los niños? Claro que tienen que ver los niños y las niñas y los adolescentes, porque el patriarcado es autoritario. No le gusta que lo cuestiones en su autoridad. Es tremendamente androcéntrico y es violento. ¿Qué es el micromachismo? Ay, qué buena pregunta. Está de moda hablar de micromachismo, tú Está muy sabes. de moda, está muy de moda. hecho, Cuando sale alguna palabra así, todo el mundo... Lo acuñaron las compañeras españolas, ¿no? Y eso se debe entender que desde la lógica, además en la década de entre 2000 y 2010, ¿no? En 2005, 2004, porque en Europa se vive mucho la ficción de la igualdad. Exacto. O sea, es la ficción. Se empezó a determinar que ciertas conductas, ¿no?, solapadas de sus pares varones eran consideradas micromachismos. Entonces ellas empiezan a identificar esto, porque claro, hay que decirlo,
son la sociedad europea o la española en comparación con la ecuatoriana, no es que te dicen cosas en la calle cualquier rato, o sea, eso no es algo común, no pasa. En el Ecuador no se puede hablar de micromachismo, o en América Latina en general, porque esta es como hablar de la masculinidad tóxica, o sea, eso también es un término que también lo acuñaron, porque claro, no es este ejercicio de poder cotidiano, ¿ya? Que uno siente en cualquier momento en la calle, así sea que se va en un transporte público, en el taxi o camina en la calle, hay siempre estos golpes constantes que te recuerdan que la tarea de una mujer es ser bonita, sumisa, delicada, suave, intuitiva, maternal. Exactamente. Y yo quisiera decir solamente algo más. Yo no creo que exista micromachismo. Todo es machismo. Nada es micro. Puede ser un gesto, puede ser un símbolo, puede ser de bajo nivel, pero es enorme y está dentro de la violencia machista. Cuando yo estoy con mi marido y pedimos un ceviche y yo pido la cerveza y a él le traen la cerveza cuando lo que pidió fue una Fanta, porque él toma Coca-Cola o Fanta, es lo que me está diciendo, tú eres una niña, tú eres capaz de tomarte una cerveza, tú eres la mujer. Pero ¿qué es lo raro? Que el mismo mesero me tomó la orden y sabe que la cerveza la pedí yo. No es inocente, no es pequeño, no es micro. ¿Cómo se les saca, un poquito utópico lo que voy a decir, este machismo concentrado a instituciones que han sido machistas desde el origen, como los policías, por ejemplo, como las fuerzas militares, como todo el tema, como fiscalías, donde está enraizado este tema? Yo entiendo que es de generación, pero hasta que eso llegue, ¿cuántas más tenemos que morir? Bueno, lamentablemente es un proceso de transición bastante lento. O sea, creo que si se nos ocurriera decir otra cosa estaríamos falseando, porque los cambios no son tan drásticos. De hecho, aunque hemos tenido cambios, y yo sí creo que hemos avanzado, coincido con Silvia, que sí hemos avanzado muchísimo, todavía tenemos una sociedad muy machista. Yo tengo mucha fe en la gente joven. O sea, yo creo y veo al hijo de Silvia y veo mucha gente joven que realmente son una esperanza para todos nosotros, todas y todos, ¿no? Y espero que cada vez haya más, ¿ya? Y de alguna manera estoy convencida de que si eso es así, es porque tenemos madres y padres, como el caso de Silvia, Carlos, como mis cuñados, como Aymana, y que estamos generando cada uno en su espacio este cambio, lo que decíamos la sociedad. Sobre el Estado, ¿ya? La única manera de cambiar el Estado es cambiando el poder. ¿Ya? Y ahí todavía tenemos una tarea enorme pendiente de las organizaciones de mujeres y feministas, porque si hay en algo en que no estamos de acuerdo es en el tema del poder. Nos peleamos porque tenemos compañeras que somos de izquierda y feministas, hay otras que en cambio simpatizan con la derecha, hay unas que dicen unas cosas y tienen unas propuestas. Pero eso es parte de la democracia, o sea, no podemos pensar de que todas las mujeres simplemente porque somos feministas tenemos que ser de izquierda, o que nos guste tal, o sea, estamos locas. Eso es lo sano, eso es lo ideal. En la práctica a veces es un poco diferente. Porque se rompe el respeto, se rompe en la lucha. Pero y al final la lucha pretender que todo el mundo piense igual, eso es improbable completamente. El feminismo es un movimiento que en su esencia debería ser antirracista, anticlasista, antidiscrimen y debería cuestionar todo el tiempo profundamente aquellos privilegios de clase que algunas mujeres tenemos. Eso a veces causa conflicto. Y el conflicto no está mal, me parece que está muy bien. El problema es que conflicto en el seno de una organización de personas, porque las mujeres somos personas, totalmente, a veces se lleva mal. Claro, pero es que podemos cuestionar todo. Debemos cuestionar todo. Podemos cuestionarlo y debemos cuestionar, pero señalizar y luego juzgar y luego emitir comentarios juicios de valor. Me parece peor que eso. Claro, fuera que eso, porque la crítica y la autocrítica es necesaria y fundamental. Es que ya llega un momento en que realmente ya se toman otras acciones en donde se parte de los principios del feminismo, que son la solidaridad, la empatía, la lucha en común, o sea, el proyecto. No hay un proyecto político feminista como tal, hay simplemente unas ideas claves de acción, pero no hay una apuesta política y no hay una vinculación con las estructuras políticas y la estructura de poder, y hasta que el feminismo, las formas de feminismo, por decir, porque hay más de uno, independientemente si sean de izquierda o derecha, por último, ya estemos dentro del poder y representemos, en este caso, el tema de la violencia y realmente trabajemos alrededor del tema, no va a cambiar la estructura.
Importante es apropiarnos de una genealogía que nos dignifique a nosotras como sujetas políticas dentro de una historia que se está escribiendo a partir de nuestras denuncias. Es entonces que el sistema va a tener algo que no tuvo años atrás, y es nuestra voz. Así es. Permanente y vigente. Y con mujeres que sean nuestra voz de verdad. Y sabes qué, y yo personalmente te lo digo yo como activista, como Ahora, formadora. Porque el hecho de que sea mujer no quiere decir que sea lo mejor. A eso voy, por favor. a eso voy. Sí. Yo como feminista, formadora, tallerista, etcétera, difundidora, gestora, etcétera, yo me reúno, doy taller, doy información y a estas señoras les consta a cualquier mujer o a cualquier movimiento de mujer de cualquier línea política, ya, menos del loco que roba, a cualquiera. ¿Por qué? Porque tú puedes ser una mujer en un movimiento de derecha, ultraderecha. Si tú eres captada por la agenda feminista y entiendes cuáles son nuestros problemas, nuestras necesidades, tú eres mi hermana, tú eres mi compañera, tú vas a alzar la voz por aquellos temas que están cercanos a mis luchas y a mi corazón, y tú vas a ser aliada. Que tengamos cosas en las que no vamos a estar de acuerdo nunca, eso es aparte. Así es. Yo siempre. Y sí, es verdad que no todas las mujeres, por el hecho de estas mujeres ya son feministas, tienen una agenda, claro, no, pero se puede trabajar y se logran cosas enormes. Yo me llevo mucho mejor con cualquier mujer, tú chica, lo que sea, a que con los hombres, con las mujeres me hermana la sororidad, el género. Tenemos algo que es enorme y es que somos mujeres viviendo en un mundo machista. Así es. Si eso no te une nada. Estamos de acuerdo. Punto. Vamos a un corte y regresamos. Sin amigos, sin nada, sin peladas, tanto así que ya te veo con lujuria. Uy, ¿qué eres loco? Aguanta, David. Ahí está, pues, la muy señora. Así te quería encontrar. Arreglemos esto como varones. David. ¿Les gustaría pasar esta noche con nosotros? Son talentosos, pueden hacer otro tipo de humor. Sí, lo podemos hacer, pero no queremos. Tú sabes que me encanta complacer a todos. No discrimino, tú lo sabes, llámame. Y no te pierdas todos los domingos a las 11:30, justo después de Tour Café, Holístico by Acupuntura Lead, donde se habla sobre medicina alternativa china y acupuntura, siempre por TC Televisión. Gracias por seguir aquí en Tour Café. Como todos los domingos, le agradezco al Hotel Oro Verde por recibirnos y darnos estas cosas riquísimas. Chicas, ¿qué tal? ¿Les gusta el cheesecake? La tortita de chocolate. Silvita, saca lo mira. Yo ya tengo el mío ahí, señaladito. Tengo miedo. Estoy como ahí, me va a traer. Tenemos que concluir. Llevamos más de 20 minutos conversando. Yo me quedaría horas porque creo que es una discusión y conversación que nos enriquece a todos los que nos escuchan, los que estamos parte del privilegio de poder conversar con ustedes. Un mensaje final. Qué importante que es que entendamos que la pandemia solamente ha puesto nuevamente el foco sobre un problema histórico. Es entonces que todos debemos de convocarnos hacia reflexionar sobre todas las formas de violencia. Bueno, la violencia cruza prácticamente todo lo que hacemos, no solo a las mujeres. Creo que el hecho de que las mujeres seamos el punto en donde la violencia es más cruel nos pone en relieve como sociedad. Si la violencia machista es un verdugo que hace víctima no solamente a las mujeres, a los niños, a la gente más vulnerable, sino a los mismos hombres. Aquel hombre que no está dentro de las características de la masculinidad hegemónica también es víctima de violencia machista. Entonces a todos y a todas nos conviene eliminarla. Es un buen negocio cambiar eso. Yo les quiero agradecer a las tres por haber estado acá. Es un placer haber podido tener esta conversación. Creo que espacios como estos se tienen que replicar en diferentes espacios. Creo que ya es momento también de hacer a los hombres protagonistas de estas conversaciones. Sin los hombres nosotros no podemos y no vamos a poder de alguna manera avanzar. Necesitamos integrar a hombres en nuestra lucha feminista. Y adelante, ya saben que cuentan con este espacio y conmigo para todo lo que sea. Y a ustedes, nos vemos la próxima semana. Fernando Villavicencio en Tour Café.